Hola queridos hermanos de Machala, Ecuador. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta oportunidad la palabra del Señor. Gracias, pastor, por haberme contactado vía WhatsApp y haber organizado esta oportunidad de grabar este video para compartir con ustedes la palabra de Dios. Les quiero felicitar por el 23 aniversario de la iglesia de la UME, Unión Misionera Evangélica, en Machala, Ecuador. Gracias por estar mirando el video. Probablemente por internet muchos estén mirando desde otras localidades. Es un gusto poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero felicitarles por este 23 aniversario y quiero animarles a seguir adelante en la buena gracia de Dios. Y ciertamente el pastor me ha sugerido que ese sería el tema. La gracia de Dios es mayor. Y hablamos de la gracia de Dios en Jesucristo. Quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica acerca de la gracia de Dios en Jesucristo el Señor. Si usted puede, acompáñeme. Vamos a comenzar algunas lecturas bíblicas. La primera en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Hoy voy a hablarles entonces de la gracia de Dios en Jesucristo. Mientras usted busca Juan capítulo 1, le voy contando. Es que la gracia de Dios está hoy concentrada en la persona del Señor Jesucristo. Yo doy gracias a Dios, siempre lo digo, que Él no se quedó enojado contra mí en el cielo, diciendo, ves, nunca aprendés, ves, te lo dije, ¿cuántas veces te lo dije? Nosotros hablamos así, y reprochamos, y rezongamos, tenemos rencores. Yo doy gracias a Dios que Él no se quedó enojado contra mí en el cielo, sino que envió al Señor. El Señor vino. Y la Escritura nos dice que vino lleno de gracia. Lo voy a leer. Aquel verbo de Dios, aquella palabra que estaba con Dios en el principio y creó todas las cosas, aquel verbo fue hecho carne. Lo puedo leer aquí. Juan 1.14, Evangelio de Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne. Eso significa fue hecho bebé, fue hecho ser humano, sin pecado. A veces el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento usó esa palabra carne, sarx en griego, para hablar de carnalidad, de pecaminosidad. Pero en este contexto tiene otro enfoque. Aquí es aquel verbo fue hecho bebé, fue hecho carne, nació de mamá, el Señor Jesucristo. Y habitó entre nosotros, dice el escritor, el apóstol Juan, entre nosotros los judíos, porque Él es judío, es Dios en ser humano judío perfecto, sin pecado. Y dice aquí el apóstol Juan que vino lleno de gracia y de verdad. Eso es algo magnífico. Y sigo leyendo y dice que de Él podemos tomar gracia sobre gracia. Dice aquí, versículo 16, Evangelio de Juan 1.16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mire esa palabra todos. La gracia de Dios alcanza para todos los seres humanos, y no solamente un poquito, una vez. Gracia sobre gracia. Enseguida lo vamos a ir desarrollando. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Esto no quiere decir que Moisés haya sido mentiroso o inexacto. No, lo que pasa es que la ley de Moisés marcaba ciertas pautas, ciertos mandamientos, y estipulaba ciertos, por ejemplo, sacrificios, sacerdotes, ritos, fiestas, que eran figurativos de lo que iba a ser el Mesías. Por ejemplo, Él iba a ser cordero por nuestros pecados. Fue figurativo sacrificando un animalito el día 14 de Aviv. Claro, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de la persona de Jesucristo, porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿se da cuenta? Él vino lleno de gracia y de verdad
Esto es algo magnífico. Pero ¿qué es esto de gracia? Es una buena disposición para favorecer al prójimo. Y esto comenzó en el corazón de Dios, mis amigos. Esto comenzó en el corazón de Dios. Dios nos ama y tuvo gracia para con nosotros. Y cuando el Señor vino a este mundo y comenzó a predicar, vino lleno de gracia y de verdad para decir las cosas como son, con una actitud de gracia, de beneficio, de favor. Claro que sí. Mire, si el Señor hubiera venido recio, reprochándonos y teniendo rencor con la gente y diciendo, ves, no aprendes nunca, oh, lo hiciste de nuevo, ¿cuántas veces te dije? No hubiera quedado nadie a su lado. En Argentina decimos, no sé si allá también, si él hubiera empezado a recriminar a los que le rodeaban, todos eran pecadores alrededor de él. Si le hubiera empezado a recriminar así, no quedaba títere con cabeza. ¿Se da cuenta? No quedaba nadie. Pero él vino lleno de gracia y de verdad, porque siempre dijo la verdad y dijo las cosas como son. Vino lleno de gracia. ¿Qué significa la palabra? Vamos a tratar de definirla para entendernos bien. La palabra griega charis. ¿Qué significa? Un favor no merecido, un regalo, un donativo. Eso es gracia. Una gentileza, una buena actitud. Eso es gracia. ¿Se da cuenta? No solamente es un acto que te regalo algo, sino que es una actitud, es una suma de acto tras acto regalándote y dándote lo mejor y gracia sobre gracia. Algo magnífico. También la palabra gracias viene asociada a la palabra gratis. Claro, cuando damos un regalo es gratis. No puede ser que yo traiga un regalo para alguien que cumple años y le doy el regalo y le digo, lo pagué con tarjeta. Después te digo cómo pagarlo en cuotas para que vayan pagando. No, no. El que da el regalo paga el precio. Y así es con la gracia de Dios. Su amor hizo que viniera el Señor Jesucristo lleno de gracia y de verdad para con los seres humanos. Y eso es algo magnífico. Con la suma gentileza, suma gracia. Vino a darnos lo mejor y gracia sobre gracia, cada vez y cada vez y cada vez más. Esto es algo maravilloso. Desarrollaremos nuestro tema, por lo tanto les invito a ir a este texto en la epístola de Pablo a Tito. Por favor, busque en su Biblia la epístola del apóstol Pablo al pastor Tito. Tito era misionero encomendado por el apóstol Pablo y era pastor de pastores. Iba pastoreando, iba ayudando a las iglesias a organizar, a establecer pastores ancianos y fue un hombre muy capaz. Gracias a Dios que Pablo le escribió esta breve carta, una carta con un contenido espiritual tremendo. Yo siempre digo lo mismo, ¿cómo puede ser que se pueda decir tanto con 3 capítulos muy cortitos? Léalo completo, lea la epístola completa en casa esta noche. La epístola de Pablo a Tito. ¿Cuánto que hay allí para estudiar, comprender, vivir? Bueno, acerca de la gracia de Dios, yo voy a leer un texto acá y este va a ser el texto de donde vamos a sacar una serie de puntos para considerar, una serie de aspectos. Pero voy a leer acerca de la gracia de Dios y cómo opera en nuestras vidas. Les dije, Tito capítulo 2, desde versículo 11, estoy leyendo allí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio
a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Repito, he leído, repáselo, medítelo. He leído la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Déjenme compartir con ustedes, no voy a ser muy extenso, 7 aspectos de la gracia de Dios en Jesucristo, que están aquí. 7 aspectos de la gracia de Dios en Jesucristo. En primera instancia, leyendo el versículo 11, vamos a observar el enfoque de la gracia. Los 7 aspectos van a ir con letra E mayúscula. Entonces, el primer aspecto, el enfoque de la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos. Ese es el enfoque. La gracia de Dios, de la cual estamos hablando ya hace varios minutos y leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, la gracia, el corazón de Dios, la buena actitud, la gentileza, el favor no merecido, el regalo. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los seres humanos. Ese es el correcto enfoque, el enfoque bíblico. Qué maravilloso es esto. La gracia salvadora, la palabra griega charis, gracia. Y para salvación, soterian. No hay duda, es gracia salvadora. Y es de Dios. La gracia de Dios para salvación se manifestó, llegó, es ofrecida a todos los hombres. Por supuesto, hablamos de la palabra griega antropos, hablamos de todos los seres humanos, ¿estamos? Hombres, mujeres, todos los seres humanos. La gracia de Dios. Es más, nosotros tenemos que divulgar, predicar la gracia de Dios a todos los seres humanos. Esto es algo magnífico. Quiero aclararles, a veces cuando uno aclara ciertos errores, aprendemos mejor, enfocamos mejor la situación. Este es el enfoque de la gracia de Dios. Por ahí hay algunos hermanos evangélicos que tienen un poquito desenfocado esto. Algunos van diciendo que la gracia de Dios es soberana e irresistible para un grupo que Dios tiene escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Ha oído de eso? Eso es un desenfoque. Eso es un enfoque erróneo de la gracia de Dios. Están diciendo que los que van a ser salvos, Dios los tiene elegidos con nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, dicen que soberanamente, porque Dios es soberano y nadie lo discute, porque dice soberanamente, entonces Dios da gracia para salvación a 1, 3, 4, 7 y a los otros 200 no. ¿Por qué? Porque dice la gracia soberana de Dios, la gracia irresistible que el pecador elegido no va a poder resistir, se manifestó a los escogidos. Y hasta llegan a decir, estos hermanos, esta gente, llegan a decir, por siglos, es la doctrina reformada, ¿no? Llegan a decir que Cristo solo murió por los escogidos. Murió por 1, 3, 5, 7, como dije recién, y por los otros 200 no. Momentito. Yo me quedo con lo que dice el texto bíblico. Aunque hay maestros y predicadores y de otros siglos famosos que van diciendo eso, yo me quedo con lo que dice el texto de la palabra de Dios. Yo creo solo escritura. Y la escritura dice aquí, la gracia de Dios se manifestó para salvación, gracia salvadora o gracia para salvación a todos los hombres. Mis queridos amigos y hermanos, de manera que Cristo murió por todos. Así lo dice varios textos más. Por ejemplo, el libro o la epístola a los Hebreos dice en capítulo 2 que por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo gustó la muerte por todos. Le vemos a Él coronado de honra y de gloria, porque por la gracia de Dios
gustó la muerte por todos. Y Pablo le dice a los corintios, y por todos murió, para que los que vivan ahora, nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó para servir al Salvador. Y por todos murió, por todos. Claro. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice allí, y Él es, el Señor Jesucristo, su sacrificio, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Comprende? Este es el correcto enfoque de la gracia de Dios. Bueno, tengo 7 puntos, voy en el primero. Voy a apurarme un poquito, pero partamos de una base correcta y de un enfoque correcto. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los seres humanos, porque Dios ama a los seres humanos. Como dice capítulo 3 de Tito, lo voy a leer, capítulo 3 de Tito, versículo 5, dice, versículo 4, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. En el griego, en el castellano dice su amor para con los hombres. En el griego estas 5 palabras del castellano, en el griego es una. Dice cuando se manifestó su amor para con los hombres, su filantropía, dice en griego. Dios ama a los seres humanos. No lo dude, Dios es amor y ha provisto salvación, ha provisto Salvador para todos, ha provisto salvación. La gracia de Dios llega para salvación a todos los seres humanos. Si alguno se va a perder, ojo, será porque menospreció al Señor. Será porque dice, no, yo tengo mi religión. No, menospreció al Señor, dejó al Señor, dejó de lado el Señor o no creyó. ¿Se da cuenta? Se va a perder porque no quiso recibir al Salvador, no porque Dios no haya provisto Salvador y salvación. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, a todos los seres humanos. El enfoque de la gracia, número 2. Aspecto número 2, punto número 2, en esta oportunidad, versículo 12. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los seres humanos, enseñándonos. Punto 2, letra E. La enseñanza de la gracia. Claro que sí, la gracia nos salva, nos asegura, nos limpia, nos enseña una nueva manera de vivir. Si somos creyentes en Cristo, tenemos que tener una nueva manera de vivir. La gracia de Dios nos enseña. Y aquí tenemos 5 puntitos breves, porque tengo 7 más 5, bueno, voy a ser breve, pero toda la Biblia nos enseña, especialmente el Nuevo Testamento para la iglesia, una nueva manera de vivir. Hay un antes y un después de Cristo. Después de Cristo, una nueva manera de vivir. ¿Comprende? Después de recibirle a Él como Salvador, una nueva manera de vivir. Y dice, enseñándonos 5 detalles. Enseñándonos a vivir de una manera sobria, justa. Nos enseña a renunciar a lo que es malvado, impío. Nos enseña a renunciar lo que es mundanal. Y vivir de una manera sobria, justa y piadosa. 5 tópicos. Nos enseña a renunciar a lo que es malvado. Evalúelo a la luz de la palabra de Dios. Renuncie, no lo haga más. Número 2, a renunciar a lo que es malvado, renunciar a lo que es mundano. Deseos mundanos. Alcohol, bailes, sexo desordenado, deseos mundanos, renuncia a eso. Y viva de una manera sobria. La palabra sobria indica a alguien que no está mareado por nada, ni por algo que toma, ni por algo que aspira. No está mareado por, su mente no está mareado porque codicia la casa del vecino o la esposa del vecino. No está mareado por nada. Vive de una manera sobria, de una manera justa. Número 4. La persona, el creyente, debe ser recto, honrado, justo, hace justicia, vive justicia. Justo, piadosamente. Entonces, renunciar a la impiedad, renunciar a lo que es a los deseos del mundo. Número 3, de una manera sobria, justa y
piadosamente. La vida de piedad tiene que ver con mi corazón y mi intimidad espiritual con Dios. Mi lectura bíblica, mi oración, mi alabanza, mi adoración. ¿Se da cuenta? La Escritura nos enseña, la gracia de Dios nos enseña una nueva manera de vivir. Equivocados están los evangélicos que dicen somos salvos por la gracia y ahora viven como antes o como cualquier otro. No. La gracia de Dios nos saca del pecado, nos salva, nos perdona y nos enseña una nueva manera de vivir. Téngalo siempre en cuenta. Entonces, número 1, el enfoque de la gracia. Número 2, la enseñanza de la gracia. Y avanzo en la lectura para observar la esperanza de la gracia. Porque dice versículo 13, aguardando, ahí tenemos la tercera E, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, ¿qué aguardamos? Aguardamos al Señor. Somos creyentes en Él y Él nos dijo que confiemos en Él porque esto tiene trascendencia para la eternidad. Aguardamos al Señor. Todos somos mortales. Todos vamos envejeciendo a diario. ¿Se da cuenta? En cualquier momento podemos morir. Vamos envejeciendo y algunos van muriendo a mediana edad, algunos de una edad avanzada, senil, pero todos vamos a morir. Pero el creyente no espera la muerte. Aguardamos al Señor que nos librará de la muerte, nos redimirá de la muerte. A mí me encantan las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, en la sinagoga de Capernaum. Estuve en Capernaum y en la Galilea varias veces, siempre lo imagino al Señor predicando por allá. Y el Señor en la sinagoga de Capernaum dijo, créeme, yo te doy vida eterna y yo te voy a resucitar en el día final. Yo te voy a resucitar en el día postrero. Pero ¿quién es este varón de 30 años que se expresaba así en aquella sinagoga, aquella mañana? ¿Le has creído? Porque hay que creer en Él. No en los santos, en los ángeles, en rituales, en cumplir cierta... Momento. Para perdón de pecados y ser resucitados, hay que creer en Él. Créeme. Él decía, en verdad te digo, amén, es en el griego. Yo te doy, el que cree en mi palabra, cree al que me envió, no vendrá condenación, tendrá vida eterna. Yo te voy a resucitar el día postrero. El Señor murió en la cruz pagando nuestros pecados, fue sepultado, resucitó entre los muertos al tercer día, un hecho histórico, y a los 40, en medio de muchos testigos que estaban ahí presenciando, fue elevado desde el Monte de los Olivos y se fue esperando y prometiendo regresar. Claro que sí, nosotros tenemos esta esperanza, la esperanza de la gracia. Aguardamos su venida, su regreso. Él nos va a elevar y llevar a la casa del Padre. Él nos va a resucitar. Porque en Juan capítulo 11, Él también dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá eternamente. Él nos va a resucitar. Esa es la esperanza que tenemos. El coronavirus y toda esta crisis mundial nos ha hecho más sensibles. Nos dimos cuenta un poquito más que somos vulnerables. Y hasta nos dimos cuenta un poquito más de que somos mortales. Sí. La muerte se acercó a nuestros entornos. Algunos familiares y amigos han muerto. Pero nosotros tenemos
esta esperanza que trasciende más allá de la muerte. ¿Qué esperamos? La esperanza de la gracia. Esperamos al Salvador que nos viene a buscar, nos vendrá a resucitar y nos llevará, tal como prometió, a la casa del Padre. Ah, la esperanza de la gracia. En cuarto lugar, debo avanzar y dice el versículo siguiente, esperamos al Salvador, y dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Se dio por nosotros, queridos amigos, hermanos. Yo llamo a esto, en cuarto lugar, cuarto aspecto, la entrega de la gracia. El Padre entregó al Hijo al mundo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre dio al Señor. Y el Señor dio su propia vida. Se entregó para pagar por nuestros pecados, salvarnos y darnos nueva vida. Lo vuelvo a leer aquí, dice, se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Yo hablo y digo ahí, punto número 4, esta es la entrega de la gracia. Se entregó voluntariamente por nosotros. Porque no murió accidentalmente en la cruz o incidentalmente sin poder defenderte de una patota que lo llevó a la cruz. Un momento. El Señor sabía que iba a ser Cordero de Dios, por eso murió el día exacto de la Pascua. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él se entregó. Murió en el lugar exacto, tiempo, lugar y forma exacta para pagar por nuestros pecados y librarnos. Claro, porque cargó nuestros pecados, los llevó y los quitó para que fuésemos perdonados por Dios. ¿Ha creído usted en Él? Crea en Él. Fue sepultado, como le dije recién, y resucitó al tercer día. Fue elevado al cielo. Un día regresará. A mí me encanta meditar en la entrega del Señor. Su entrega por nosotros. Número 5. Ahí hablo de, y observo en el texto, la eficacia de la gracia de Dios. Punto número 5. Porque dice, Él se dio a sí mismo por nosotros, Él se entregó, número 4, la entrega de la gracia, y dice, para redimirnos de la maldad, rescatarnos, y para purificar para sí un pueblo propio. Nos compró, nos purificó, y nos hizo pueblo propio, celosos de buenas obras, fervorosos de buenas obras. Mire usted, ¿sabe que yo, cómo defino eso? Lo defino como la eficacia de la gracia. ¿Se da cuenta? Claro, porque realmente este es un cambio extraordinario. Ninguna educación, ninguna religión, nada en el mundo puede lograr un cambio tan grande en vidas. Este es, en Cristo Jesús, la eficacia de la gracia. Yo he visto, llevo 43 años de creyente, me convertí, recibí a Cristo como mi Salvador a los 20, tengo 63 años de creyente, he visto tengo 63 años de vida, tengo 43 años de creyente, yo he visto vidas transformadas, de la droga a una nueva manera de vivir, de la religión, de la promiscuidad, del desorden, a una nueva manera de vivir en Cristo. Y es eficaz su obra. Aún yo doy testimonio de que Él me salvó y transformó mi vida a los 20 años. La eficacia de la gracia. Él lo puede hacer en tu vida también. Abre tu corazón al Señor. Créele a este varón que nos dijo, créeme, créeme, yo te doy vida eterna y yo te voy a resucitar en el día postrero, en el día final. ¿Le has creído? Yo le creí, Dios ha edificado en estos 43 años de creyente y fundamentado mi fe
He crecido en fe, confío y le espero. Así que, punto número 5, la eficacia de la gracia. Y punto número 6, Pablo le dice a Tito, en versículo 15, pastor Tito, y esto es para pastores, predicadores, diáconos, enseñadores, las damas también que enseñan a los niños, dice, habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Punto número 6, la encomendación de la gracia. ¿Lo entendiste? ¿Recibiste la gracia de Dios en Cristo Jesús? Ahora, comunícaselo a otros. Esta es la encomendación de la gracia, el encargo de la gracia. Te encargo que se lo digas a otro. Es un estímulo para nosotros en la época de la pandemia y casi post-pandemia de coronavirus, saliendo de una sociedad que cambió, nuestras vidas cambiaron, volver a predicar el mensaje de siempre. Anda a predicar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Él nos salva, nos guarda, nos resucitará, nos llevará a la gloria. Punto número 6, el encargo, la encomendación de la gracia. Ve y predica tú también. Y por último, yo le agregué un punto número 7, que se deduce no solo de este párrafo, sino de toda la Escritura, es la expectativa de la gracia. Punto número 7, letra E, expectativa de la gracia. Porque tengo la esperanza de la gracia. Sí, no espero la muerte. Sí, espero al Señor. Pero llevo 43 años de creyente y no sé cuándo vendrá. Espero que pronto. Tengo la esperanza. Pero la expectativa para el diario vivir. Claro. Eso también nos da la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a seguir mi vida hoy, domingo? ¿Cómo encaro mañana, esta semana tan particular? La expectativa de la gracia. La encaro por la gracia de Dios. Sí, el apóstol Pablo dijo en Efesios 2, 8 y 10, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloría. Esto es un don de Dios, no por obras. Somos hechura suya, somos obra suya. En el griego somos poema suyo, poema que va a estar terminadito en el cielo, creados en Cristo Jesús para que ahora andemos en buenas obras, obras útiles, buenas obras a partir de hoy, mañana lunes encarando la semana, buenas obras. Mire, Dios me preparó a mí y a cada uno de los creyentes un campo de acción y me capacitó dándome dones espirituales, dándome talentos a mí y a ti y a usted y a todos los creyentes. Así que, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es desarrollar mis dones, desarrollarme en el campo de acción que Dios me preparó. Y ahí puedo ser útil, puedo hacer buenas obras, puedo llevar frutos. ¡Qué bueno es eso! La expectativa para hoy y mañana lunes, para el diario vivir de la gracia de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10 que la gracia de Dios a él lo había llevado a hacer un gran trabajo. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, el Señor resucitó y se apareció a las mujeres que le seguían, y se apareció a los 12 apóstoles, y se apareció a Santiago, a Jacobo, y al final a 500 hermanos, y después apareció a mí, que dice, yo soy el menor de los apóstoles. Bien, dice, no obstante, 1 Corintios 15:10, no obstante, dice, yo trabajé más que ellos. Mire, pero no ya yo, sino la gracia de Dios conmigo, la gracia de Dios en mí. Hermano, aprovecha el tiempo, la gracia de Dios para servirle. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 2:1, Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale, aprovechar el tiempo, servile para acumular frutos en el cielo, para acumular coronas en los cielos, para glorificar al Padre, porque en esto es glorificado nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto y demos mucho y muy buen testimonio de Dios y del Señor en este mundo. ¿Se da cuenta? Mire la expectativa, tener una sana manera de vivir cada día. Porque los médicos nos dicen, ¿vio?
Los médicos dicen, no podemos evitar la muerte. Lo que sí podemos hacer es ayudarle que desde hoy hasta que se muera, usted tenga una mejor calidad de vida. Eso es bueno. A veces eso se lo dicen a los que tienen cierta enfermedad terminal. Dice, usted tiene 1 año de vida, se va a morir. Es tremendo, pero le dicen, nosotros podemos ayudarle a que usted tenga una mejor calidad de vida. Lo mismo con el creyente, querido hermano. Nos vamos a morir, somos mortales, pero el Señor quiere que tengamos, desde hoy hasta que nos lleve, una mejor calidad de vida y una vida espiritual que le honre. Ahí está la correcta expectativa. Una vida espiritual que le honre, lleve fruto. Número 2, una vida de buenas obras, desarrollándome en el área que me puso el Espíritu de Dios y me dio dones para eso. Y con la expectativa de la herencia en los cielos, porque dice Efesios 1, del 1 al 3, aquel judío llamado Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos oran así, Baruch atah Adonai, bendito seas tú, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones, con herencias en los cielos. En Cristo, en los cielos, herencias como buen papá. Lo mismo dice el apóstol Pedro. Usted lo puede leer también en capítulo 1, 1 Pedro 1, 1 al 5. Y dice igual, judío igual, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva y nueva en Cristo. Y dice, y para una herencia inmarchitable, guardada en los cielos por Dios. Esa es nuestra expectativa de vida diaria, hermanos. No solamente tenemos la esperanza, Él pronto viene. Y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya y nos llevará al cielo. ¡Qué magnífico! También tenemos una expectativa diaria. Una buena manera de vivir, sí, desarrollar nuestros dones y talentos en la guía del Espíritu Santo para llevar fruto, para hacer buenas obras, sí, y la expectativa que el Señor nos prepara lugar en la casa del Padre y el Padre nos prepara herencias en los cielos. ¡Qué magnífico! Bueno, vamos a ir terminando en esta oportunidad. Gracias por estar allí todavía compartiendo la palabra del Señor. Amigo que está mirando allí y todavía no has creído en Cristo, no te decidiste firmemente por Él. Ahora es el momento. Ahora es el momento en que tenés que decirle, Dios, reconozco mis pecados, me arrepiento de mis pecados, quiero que Cristo sea mi Salvador. Claro, es el momento de entender y de apreciar y de aprovechar la gracia de Dios. La salvación es regalo del Salvador. Él pagó el costo, Él pagó el precio. Él nos ama. Te ofrece perdón y vida eterna. Mira al cielo y dile, Dios, me arrepiento de mis pecados. Quiero que Cristo sea mi Salvador desde ahora y para siempre. Habla con Dios, querido amigo. Él es el viviente que nos ve y nos oye. Dile, Dios, quiero aprender más, voy a leer más, voy a seguir con estas reuniones. Cuando pueda voy a ir a la iglesia. Pero lo fundamental, quiero que Cristo sea mi Salvador personal, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Querido hermano, observa la gracia de Dios, apréciala, aprovecha el tiempo. Este es el correcto enfoque de la gracia de Dios. Es para todos los seres humanos porque Dios nos ama. Esta es la enseñanza de la gracia de Dios. Número 2, nos enseña una nueva manera de vivir que nos hace bien y es espiritual. Número 3, la esperanza de la gracia. Somos frágiles, vulnerables y mortales. No esperamos la muerte, esperamos al Señor, que resucitó entre los muertos. Claro que sí. Número 4, reflexionamos en la entrega de la gracia. Se entregó por nosotros, triunfó sobre los demonios en el madero, pagó por nuestros pecados, resucitó. Un día vendrá a buscarnos. La entrega de la gracia, la eficacia de la gracia.
Hace una obra tal el Señor en nosotros, transforma nuestras vidas cuando le creemos. Número 6, la encomendación de la gracia. Ve y habla. No solo tiene que predicar el pastor, cada uno de nosotros tenemos que hablar de la gracia de Dios en Jesucristo, que nos hizo tanto bien y nos hace bien y nos llevará a la gloria. Hablarlo con el prójimo que le toca vivir cerca nuestro. Y en último lugar, la expectativa diaria de la gracia. Una nueva calidad de vida, una sana manera de vivir, llevando frutos para su gloria, sabiendo que el Señor me prepara lugar en la casa del Padre, sabiendo que el Padre me prepara herencia. Magnífico, magnífico. Oremos. Aprovecha la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dios, gracias por la iglesia en Ecuador. Bendícele grandemente el pastor, la familia, los colaboradores, los miembros, las familias, todos, los niños, los jóvenes, los mayores. Inúndalos de tu gracia, Señor. Toca sus corazones, que comprendan tu amor y tu gracia para con todos. Y que podamos nosotros, los que ya tenemos a Cristo, ir y contárselo a los demás. Gracias por este tiempo, Dios, tu palabra nos hace bien. A ti sea la gloria en nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por haber llegado hasta el final conmigo. La palabra de Dios nos hace bien. Pronto espero conocerlos personalmente. Mientras tanto, que la gracia de Dios en Cristo Jesús llene sus vidas. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto si Dios quiere. Muchísimas gracias, bendiciones del Señor.